Bueno, habíamos dejado que, bueno, me ha quedado tranquilo que después cuando al fin, tipo 10, 10 y media, le estuve mandando todos juntos los videos que grabamos, ¿sí? Que hasta ahora, gracias a Dios, están quedando grabados. Este, bueno, siguiendo con esto, ahora ya sabemos el concepto de corriente, que lo podemos, si uno quiere corriente eléctrica, uno lo puede asimilar con este, digamos, este dibujito que tenemos acá, que es muy común tenerlo en nuestros hogares, ¿está bien? La cañería hace el sinónimo de un conductor, un cable, ¿sí? Los grifos, estos grifos a su paso, de cerrar o abrir, es aumentar el obstáculo, disminuir el obstáculo, es sinónimo de decir, le pongo más resistencia, le disminuyo la resistencia. Y fíjense que cuanto más obstaculizo, más cierro la válvula, menos chorro de agua sale, menos intensidad de agua. O, si nosotros llamamos a la simbología de corriente, menos intensidad de corriente. Pero para que exista esta fluidez de agua, habíamos dicho, se necesita una diferencia de niveles. ¿Está bien? Por eso los tanques se ponen, ¿está bien? Arriba de nuestros hogares, en el techo, ¿sí? Se pone una columna, ¿está? Y esto, imagínense que tiene que haber una diferencia de niveles. Ahora, otra cosa que puedo aprovechar el dibujo a decir, hacer lo siguiente. Es lo mismo hacer este dibujo que si yo pongo el tanque más elevado, ¿sí? Si yo pongo más el tanque elevado y tengo que poner la misma cañería, imagínense con el grifo acá, ¿sí? Están todas en el mismo plano, ¿está bien? Ahora, ¿qué hice? Puse un tanque más elevado, ¿sí? Más alto que esto. Fíjense en sus casas, ustedes habrán tenido experiencia, que por eso uno siempre trata de ponerlo el tanque un poco más elevado, lo más elevado posible. ¿Para qué? Sinónimo de que tener más presión de agua. ¿Se entiende? Más presión de agua. ¿Qué significa más presión de agua? Que salga un chorro fuerte, ¿sí? Que no salga el agua muy débil por la cañería. ¿Está bien? Obvio que el tanque de agua, si lo ponemos acá arriba del techo de casa, ahí nomás, lo pongo de arriba, y en mi ducha, cuando me voy a bañar, iba a salir un chorro de agua con cierta presión o cierta fuerza. ¿Está bien? Pero si ese tanque que estaba afuera lo pudiese elevar a través de una columna de material, lo estuviese más elevado y seguramente el chorro que saldría por la ducha sería más fuerte. ¿Sí? Me vendría bárbaro. Agua caliente que me pega acá me estaría haciendo unos masajes. ¿Está bien? Pero bueno, ¿qué hago con esto? Que cuanto más elevado o exista más diferencia de nivel, más intensidad de agua va a salir por el caño o por la ducha. ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces, para que exista fluidez o circulación de agua necesito una diferencia de nivel. Eso lo vimos recién. Y otra cosa que aprendimos, que cuanto la diferencia de niveles sea más alta, o exista mayor diferencia entre el nivel donde está el depósito de agua y la cañería de salida, ¿sí? Voy a tener mayor presión, mayor fluidez de agua. ¿Está bien? Si lo llevo a la parte de que estamos viendo nosotros, si esta diferencia de potencial, que es a donde paramos nosotros anteriormente, es mayor, va a haber mayor circulación de corriente. ¿Está bien? Ahora vamos a ver qué es esa diferencia de potencial transmitida a lo que nosotros estamos abordando, de corriente eléctrica, de resistencia. ¿Está bien? Y es la siguiente. Bueno, nosotros para generar una circulación de corriente, para que nuestra radio ande, ¿sí? Nosotros necesitamos que pilas. ¿Está bien? Necesitamos pilas, batería. Para que el auto funcione necesitamos una batería. ¿Está bien? Y ustedes habrán mencionado, esas baterías tienen 12 volts. ¿Está bien? O los de camiones, sí, 24 volts. Ahora, esta batería necesito yo para ponerlo en el aparato que le mostré el otro, la pinza amperométrica que le mostré el otro día.
Y fíjense que acá dice 9 volt, 9B, 9B corta. ¿Qué significa esa B corta? Ahora vamos a ver, es la unidad de voltaje. De voltaje, diferencia de potencial. ¿Está bien? Voltaje, bueno, está bien. Pero ¿por qué es igual a diferencia de potencial? Porque ustedes habrán visto que acá entre estos dos puntos, uno es positivo y el otro es negativo. Acá le está diciendo que este borne de acá, este bornecito de acá, es positivo y el otro es negativo. ¿Qué te está diciendo ese negativo y positivo? Diferencia de potencial, diferencia de nivel. Hago esta similitud. ¿Está bien? Una pila, una triple A. Fíjense que acá tiene positivo. ¿Está bien? Y aquí abajo, la rayita de negativo. ¿Por qué este punto es negativo y el de arriba es positivo? Porque ahí hace una diferencia. Si uno es positivo y uno es negativo, porque hay una diferencia entre ellos. Hay una diferencia de potencial, una diferencia de nivel, una diferencia de voltaje. ¿Está bien? Entonces, esta es una fuente de alimentación que gracias a esto se permite que por un conductor pasen ciertos electrones que salgan desde un borne o un extremo, hagan la función que tienen que hacer y lleguen al otro borne. ¿Está bien? Entonces, bueno, estas son como fuentes de alimentación. Imagínense que nuestros diferentes aparatos no podrían funcionar de control remoto si nosotros no le ponemos pila. ¿Sí? O sea que la corriente de algún lado tiene que salir. ¿Quién genera la corriente o la cantidad de electrones que pasen por un conductor? Y tiene que haber una fuente de alimentación, una diferencia de voltaje. Alguien, ¿sí? Alguien que tenga, en un lado, cantidad de electrones para que estos tipos salgan, vayan por un conductor y lleguen a otro punto. Es lo que yo le decía, imagínense que están acá. Tengo 10 electrones y tienen que ir de acá para allá. ¿Está bien? Pero ¿por qué hay que ir de acá para allá? Bueno, acá tiene dos bornes. De un lado saldrán estos electrones, ¿sí? Están todos acumulados acá. De un lado saldrán los electrones, pasarán por un conductor, harán la función que tengan que hacer, prender una lamparita, no sé, enchufar algo, y en algún lado tienen que volver. Vendrán hasta el otro extremo. ¿Estamos? ¿Está bien hasta ahí? Eso es voltaje, diferencia de potencial. ¿Qué hago de similitud con esto? Diferencia de niveles. Bueno, acá hay una diferencia. Por algo un borne es positivo y el otro negativo. Hay una diferencia. Diferencia de voltaje y diferencia de nivel. ¿Está bien? Entonces, si nosotros quisiéramos hacer una fórmula, ¿sí? Antes de poner la fórmula vamos a escribir lo siguiente. Lo que sucede en una pila, para terminar de redondear el concepto, es lo siguiente. Ya entendimos que, ¿está bien? Para que el agua vaya de un lugar a otro necesita un conductor. Un conducto hay. ¿Está bien? En el camino puede encontrar resistencia, bárbaro. Pero necesitamos una diferencia de nivel para que haya una circulación. ¿Está bien? Que le hago la similitud a la pila. Hay una diferencia de potencial entre un borne y otro. ¿Está? Ahora, ¿cómo va a ser la cosa? Bueno, nosotros necesitamos, esta es nuestra pila o nuestra fuente, ¿sí? Uno es negativo y el otro es positivo. ¿Está bien? Vamos a imaginar que es esta batería. ¿Está bien? Entonces, imagínense, yo tengo que prender acá una lamparita. Una lamparita, ¿sí? Una lamparita. Entonces, yo para prender una lamparita, yo necesito que por acá pase corriente, pasen electrones. O sea, y yo para que pasen electrones por ahí, yo necesito que partan de algún lado. ¿Está bien? Entonces, en esta batería
o en esta fuente de alimentación, hay dos regiones. ¿Está bien? Acá, lo que dice negativo está hecho de elementos químicos, donde esos elementos químicos, ¿sí? Va a haber átomos, y donde a estos átomos, ¿sí? Van a tener exceso de electrones. Va a tener, imaginemos que cada átomo tenga un electrón de más. ¿Estamos? Al tener electrones de más, significa que imagínense que este átomo, vamos a suponer, tenía que tener en estado neutro 10 protones y 10 electrones, y por alguna razón captó un electrón más, por algún método. ¿Está bien? Entonces ahora va a tener 10 protones y 11 electrones. Entonces, ¿cómo queda en todo esto? Dijimos que cuando uno tenía un átomo, tenía exceso de electrones, que ya decíamos que ese átomo, ese elemento, por frotamiento, electrización, ¿te acordás? Quedaba, digamos, cargado negativamente. Por eso aparece este borne de acá, negativo. ¿Qué te está diciendo? Que en esta parte material, el elemento químico que tenga, tiene todos átomos con un exceso de electrones. ¿Está bien? Están a la espera de que alguien les dé un camino para que esos excesos de electrones puedan irse de ahí y estos átomos queden neutros. ¿Se entiende? Y acá va a haber otra región donde va a haber otro material, donde acá, estos señores de acá, de este lado, le va a faltar un electrón. ¿Sí? Imagínense que en estado neutro, esta parte, imagínense átomos de 10 protones y 10 electrones. Bueno, ahora tienen 10 protones y 9 electrones. Quiere decir que por alguna metodología, ¿sí? Se quedan con un electrón menos. Entonces estos quedan cargados positivamente. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo logro que estos que están acá, átomos que tienen exceso de electrones, y acá le quede faltante, se neutralicen? Que los electrones que están acá se los saquen de encima y esos electrones lleguen a meterse en las órbitas de estos átomos para que queden neutralizados. ¿Está bien? Entonces, ¿qué quiere decir? Yo necesito un camino. ¿Está bien? Un camino para que vaya del borde negativo al borde positivo. ¿Está bien? Y el camino puede ser, imagínense, hacemos un cable acá, ¿sí? Hacemos un conducto que pase acá al casquillo, imagínense que esto es un borne, sale por acá el camino y viene acá. ¿Sí? Este es el conductor, un cable, un conductor, un medio, ¿sí? Un camino donde puedan los electrones ir. ¿Está? Bien. Siguiente pregunta. Los electrones, porque esto es un flujo de electrones, dijimos que es corriente eléctrica, era un flujo de electrones a través de un conductor. ¿Está bien? Entonces, bien. Ahora, el flujo de corriente, ¿cómo va a ser? ¿Sale del negativo o sale del positivo? Y fíjense que ahí está el exceso de electrón. ¿Está bien? Entonces vamos a suponer esto. Vamos a hacer el conductor más grande. Esto, el alambre, tiene los filamentos de cobre. ¿Está bien? Son átomos que tienen en su última órbita electrones. ¿Sí? Cobre es un elemento químico de la tabla. Vamos a imaginar que estos son todos átomos. ¿Sí? Y dibujo un solo electrón a fines de explicar lo que tengo que explicar. ¿Bien? Entonces, fíjense lo que va a pasar. Si yo pongo un conductor, cierro el circuito con un conductor, la lámpara se prende. ¿Está bien? Se va a prender. Porque hice un cablecito desde el negativo de la batería hasta el positivo. ¿Está bien? Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué va a suceder? Fíjense, como estos átomos en esta parte
le falta un electrón en su última órbita, ¿está bien? Le falta un electrón en su última órbita. Va a pasar lo siguiente. Estos átomos que están acá, estos átomos van a empezar a hacer fuerza con respecto a estos átomos que están en el conductor. ¿Está bien? Entonces imagínense qué sucede. Este electrón en su última órbita lo pierde el átomo del cobre, del conductor. Y va acá y neutraliza un electrón, neutraliza un átomo, perdón. ¿Me siguen? Ahora, fíjense, este que se quedó sin un electrón se transforma en un ion positivo. ¿Por qué? Porque queda con más protones que electrones. Entonces este átomo hace fuerza contra este, ¿sí? Atracción, ¿y qué hace? Que el átomo aledaño le dé su electrón y neutralice ese átomo. ¿Está bien? El que está pegado. Ahora, este se queda sin electrón. ¿Qué hace? El siguiente le da un electrón para que se vayan estabilizando. ¿Está bien? El siguiente, ¿qué hace? Le da el electrón a este, y este le da a este, y este va acá, y es como que a medida que se van neutralizando, ¿qué es lo que pasó desde el inicio? Bueno, para neutralizar un primer átomo, se hizo toda esta seguilla. ¿Está bien? ¿Y qué termina acá? Si uno sigue con toda esta idea y llegamos acá, ¿qué pasa con este? Bueno, como el último átomo acá, al darle al anterior, le queda como faltante de electrones, ¿quién se lo da? Este electrón que está en la parte de la batería negativa. Acá acuérdense que hay átomos con exceso de electrones en su última órbita, y ese estaría neutralizando o estabilizando el último átomo del conductor de cobre. ¿Se entiende? Entonces, este electrón quedó neutro. Este quedó neutro también, porque al que alguien le dé el electrón que le faltaba ya quedó neutralizado. Este también quedó neutralizado, ¿por qué lo dio? Entonces, esta seguidilla que estaba mostrando es como si haya una circulación de corriente. ¿Por qué? Hay como una circulación de electrones. ¿Se entiende? ¿Cómo van esos hombrecitos? Bueno, salen de acá. Como son todos a nivel atómico, son átomos donde en su última órbita tiene un electrón. Y lo van partiendo de esta manera. ¿Está bien? Y así es como que funciona. Circula corriente del borde negativo al positivo. ¿Está bien? Pregunta, profesor, ¿y entonces qué sucede cuando esto sigue usando durante un cierto tiempo, verdad? Sí, durante un cierto tiempo. ¿Y qué va a pasar cuando todas estas caras, todos estos átomos, den acá al cobre, al conductor, esos electrones para que quede estabilizado los átomos de uno y del otro lado? Va a pasar, cuando llegue ese momento, vamos a encontrar que la pila se gastó y hay que reponer una. El control remoto va a dejar de funcionar porque la pila ya se gastó, entonces va a haber que reponer. El sinónimo de decir que se gastó significa que, al ser usada, la cantidad de cargas que suministraba del borde negativo se fueron, salieron de acá por un conductor, por lo que le explicaba, y logran neutralizar átomos de este lado. ¿Está bien? Cuando todos estos átomos entregaron ese elemento excedente y todos estos átomos del otro lado consiguieron ese que le faltaba, quiere decir que todos los de este lado quedan estabilizados y los de este lado también quedan estabilizados. Ese es el momento en que la pila se gastó. ¿Por qué? Porque los átomos, tanto de un lado como de otro, quedaron neutralizados. ¿Está bien? ¿Estamos? Entonces, pero para que exista una circulación de corriente, ¿sí? Yo necesito a alguien que le genere fuerza. Tiene que haber algo que sea una diferencia de potencial, una diferencia de voltaje, una diferencia de, digamos, de nivel, haciendo similitud a lo que hacíamos con el depósito. ¿Está bien? Entonces lo que se plantea, ¿sí? Lo que se plantea a través de esto, a partir de esto es la siguiente fórmula, que es lo que se conoce como ley de Ohm. Pero, fíjense, a través de todas estas cosas,
que estuve explicando. Uno, un físico se puso a pensar y decir, bueno, tengo que inventar una fórmula o hacer una fórmula que relacione de alguna manera esta circulación de corriente, la resistencia que haya en su camino, ¿está bien? Esos electrones tengan esos electrones, y el voltaje que yo suministro, ¿está bien? Teniendo en cuenta esa diferencia de niveles de depósito que decía yo recién, que a mayor nivel había mayor corriente. Entonces, bueno, hubo un tal Ohm, Simón Ohm, ¿sí? Que estableció la siguiente ley, que dijo que la corriente era inversamente proporcional al voltaje dividido la resistencia eléctrica. ¿Está bien? Y ya finalizamos y la próxima clase ya abordamos, seguimos abordando. Entonces, ¿qué es esto? A ver, nosotros antes dijimos con un conductor que si le aumentábamos, le achicamos el camino, los electrones pasaban, pero iban a pasar más lento. Y que eran magnitudes inversamente proporcionales. Está acá. Por eso está en el denominador la resistencia. A mayor resistencia o mayor valor de esta resistencia, el valor final va a ser más chico. ¿Está bien? Manteniendo esto igual. ¿Está bien? Si esto vale 10 y esto vale 10, esto me va a dar 1. ¿Está bien? Imagínense que aumento el valor. En vez de 10 ahora es 20. Bueno, 10 dividido 20 me va a dar 0,5. ¿Qué pasó? Aumenté el valor de resistencia, me bajó el valor de intensidad. ¿Por qué? Porque mantuvo el valor fijo el voltaje. ¿Estamos? Bien, eso es lo que vimos hace un ratito atrás. Ahora, a ver, veamos qué pasa con el voltaje. Cuanto mayor diferencia de voltaje o de nivel del tanque de agua, dijimos que el chorro de agua iba a ser mayor, o sea, mayor intensidad de agua. Entonces, bueno, a mayor voltaje, a mayor diferencia de potencial, ¿sí? Que se expresa con la letra B corta, a mayor esto voy a tener mayor corriente de agua, flujo de agua o corriente eléctrica. ¿Está bien? Cuando esta fuente sea de mayor voltaje, voy a tener más electrones o más corriente para que circule. ¿Está bien? Imagínense que esto lo dejo fijo, 10. Un valor, le damos un valor. ¿Sí? Que quede fijo. Y voy a probar a ver si el voltaje fuese de 10. Un valor, ¿eh? 10 dividido 10 me da 1. ¿Está bien? Bueno, ahora veamos el otro. Ahora si esto lo dejo 10 y el voltaje a este numerador le pongo 20, 20 dividido 10 me va a dar 2 acá. ¿Qué pasó con respecto al valor anterior? Aumenté este valor en el numerador, el voltaje, la diferencia de potencial, la diferencia de nivel. ¿Qué aumentó acá? Este valor aumentó. Aumentó la cantidad de flujo de agua, la cantidad de corriente. ¿Se entiende? Que la diferencia, a mayor diferencia de nivel, mayor chorro de agua, dijimos que salía. ¿Qué quiere decir? Que la corriente o el flujo de agua es directamente proporcional a la diferencia de nivel, ¿sí? Caso de depósito de agua, o diferencia de nivel, diferencia de potencial entre estos dos bordes. ¿Está bien? Cuanto mayor sea la diferencia de potencial entre esos dos valores, diferencia de voltaje, va a haber mayor circulación de corriente. ¿Estamos? A mayor voltaje, mayor corriente. Por eso son magnitudes directamente proporcionales. ¿En base a qué? Estos dos parámetros son directamente proporcionales en base a todo esto que le expliqué, y estos dos parámetros son inversamente proporcionales, es que justamente esto es lo que planteó este señor, Simón Ohm. ¿Está bien? Y de ahí sale la ley que postula justamente esta relación. ¿Está bien? Que la intensidad de corriente que pase por un circuito va a depender del voltaje que se le esté suministrando, la diferencia potencial, o el valor de la pila. No es lo mismo una pila de 1,5 volt que una batería de 12 volt. ¿Está bien? Y inversamente proporcional al valor de la resistencia. ¿Está bien? Ya en la próxima clase veremos las unidades y seguiremos con este tema abordándolo. ¿Está bien, chicos? ¿Estamos? Hasta acá vamos a parar, pues tengo que entrar a la otra clase. Pero ya en la otra seguimos. ¿Está bien? Espero que se haya entendido esto, ¿sí?
Más o menos, yo sé que es un tema que, bueno, obviamente es algo nuevo, ¿no? Cosas que no hemos visto en la secundaria como una ecuación de primer grado, que más o menos tenemos una idea de cómo despejar, pero estos son conceptos nuevos. ¿Está bien? Pero es muy lindo porque uno va a poder ver un poquito más las cosas de su casa, ¿sí? Corriente, voltaje, ¿sí? Las resistencias, ¿está bien? Estas cosas que Sí. estamos hablando es algo que estamos palpando en nuestro entorno. ¿Está bien, chicos? Sí. Así que bueno, aquí me estoy despidiendo, más o menos se entendió. Más Igual o menos. bueno, está bien, Sí, profe, sí. igual voy a mandar un material para reforzar y, bueno, obviamente, presentamos el tema y después, obviamente, vamos a seguir con esto. ¿Está bien? Profundizando Bueno, un poco más para entenderlo mejor. ¿Está bien, chicos? sí, profe. Está Bueno, bien. aquí me despido, nos estamos viendo. Chao, profe, que siga bien. Chao, Nos vemos, profe. suerte. Nos vemos. Chao. Chao, profe. Chao, chao chicos, cuídense. Nos vemos. Chao, chao.